Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a DH Desarrollo Humano. Como siempre, es un gusto tenerlos aquí. Hoy vamos a hablar acerca de la accesibilidad y de su importancia y cómo se transporta esto de la accesibilidad a la accesibilidad digital. No se vayan. Amigos, bienvenidos a DH Desarrollo Humano. Soy Gaby Soule, como siempre, y cada semana es un placer darles este espacio para poder compartir y aprender juntos. Y como les decía en la introducción, pues hoy hablaremos del tema de la accesibilidad, que es tan importante y es un tema prioritario. La verdad es que la información está cambiando constantemente y afecta a todos en la población. Esto, pues obviamente trae que pues haya algunos avances más sofisticados, sobre todo en el tema digital, y bueno, también términos de diseño o aplicaciones novedosas. Y para eso tengo hoy una invitada que pues es una gran especialista en el tema. Ella es Marisol Cimbrón, es consultora en innovación abierta, además es licenciada en psicología, en psicoterapia psicoanalítica por la Universidad Intercontinental, tiene una maestría en ingeniería en sistemas por la Universidad Internacional de La Rioja, y bueno, pues es una amplia experta en temas también de discapacidad. Así que bienvenida, mi querida Marisol, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gaby? Un gustazo estar con ustedes. Gracias por la invitación. No, hombre, al contrario, pues yo sé que eres una gran especialista en el tema y obviamente sí quise hacer un gran hincapié en el tema de la discapacidad, porque sé que te apasiona, porque sé que eres una de las grandes defensoras y activista en este tema. Pero quisiera empezar un poco a hablar de la accesibilidad digital en general, porque es muy amplia. Entonces, tú que eres la experta, platícanos un poco más acerca del tema. ¿Qué es esto de la accesibilidad digital? Pues mira, la accesibilidad digital, digamos que es la traducción del diseño universal para los entornos digitales, es decir, las páginas web, las aplicaciones móviles, cualquier tipo de software, cualquier tipo de tecnología en general, pero sobre todo tecnologías que nos sirvan también para transmitir e intercambiar información. O sea, el chiste es permitir que los contenidos que se transmiten a través de esas tecnologías y la experiencia de uso de las tecnologías esté disponible para la mayor cantidad de personas o para todas las personas, que sería lo ideal. Fíjate que Marisol, que mucho se ha hablado acerca de la accesibilidad digital únicamente para personas con discapacidad y en los últimos 10 años ha habido una gran revolución en este sentido, pero a la medida que vamos evolucionando, digamos, en comunidad, cuando confrontamos una pandemia, cuando confrontamos una guerra, cuando confrontamos diferentes circunstancias de la vida diaria, parece que la accesibilidad digital no solo es para las personas con discapacidad. Claro, yo creo que ese es un error que venimos arrastrando de concepto, ¿no? Desde hace mucho tiempo. La accesibilidad tal cual lo que busca es impactar a la mayor cantidad de personas posibles. Al final de cuentas, hablar de mayorías o minorías es un error. La humanidad justamente somos un conjunto de diversidades, ¿no? Y en ese conjunto de diversidades tenemos que entender que las características de los usuarios de cualquier tipo de desarrollo, espacio o tecnología, pues es variada, es tan diversa como diversos somos los seres humanos, ¿no? Entonces, justo la accesibilidad lo que busca es que todos tengamos el derecho y la posibilidad real de tener acceso a esa, en este caso, bueno, a lo que fluye en el entorno digital. Bueno, y también lo podemos ver en la Agenda 2030, que habla, algunos de sus objetivos de desarrollo, pues habla acerca de esta tecnología y la accesibilidad a la comunicación que todos debemos tener como un derecho universal, ¿no?
Totalmente, totalmente de acuerdo. Y me gustaría, ya que tocas el tema, resaltar un poco la importancia de duplicar esfuerzos, digamos, en este sentido, porque a raíz de la pandemia y de otras situaciones que ahorita estamos viviendo, la Agenda 2030 en muchas regiones se ha visto retrasada, ¿no? Es decir, no estamos en donde quisiéramos estar y creo que sí es responsabilidad de todos, por lo menos estar conscientes de ello y trabajar desde nuestra trinchera para apoyarlo, ¿no? Sin duda, Marisol, y fíjate que hace poco tuvimos la oportunidad de hacer una entrevista y quisiera volverlo a hablar porque sí es preocupante que solo el 14% de las pymes en México saben acerca de la Agenda 2030 y pensamos que este documento, bueno, si lo conocemos o lo hemos escuchado, pensamos que es únicamente responsabilidad de las autoridades y no. Para nada. La iniciativa privada, las organizaciones no gubernamentales y las personas somos en cierta medida también responsables de eso. Para empezar, de quitarnos el estigma, ¿no? La idea de que la accesibilidad es solo para unos. En realidad, la accesibilidad es para todos, ¿no? Partiendo por ahí. Y partiendo del hecho de que señalar la diferencia no es la manera de disminuir las brechas, sino todo lo contrario. Apropiarnos de esa diversidad es lo que nos va a permitir recortar esas brechas que hoy nos separan hasta cierto punto, ¿no? Sin duda, pero además, Marisol, a mí me llama la atención una cosa, que la tecnología va cambiando de una manera acelerada y en algún momento todos también tenemos esa falta de accesibilidad digital por falta de educación digital y tecnológica, ¿no? Entonces, bien comentas que no únicamente es para cierto grupo de una colectividad, sino viene siendo una necesidad absoluta para todos. Como usuarios, ¿cómo tenemos que prepararnos para estar constantemente accesibles, valga la redundancia, para esta accesibilidad? Mira, bueno, como usuarios, pues mantenernos informados, ¿no? Básicamente, pero realmente creo que es más responsabilidad de aquellos que generamos contenidos, que desarrollamos plataformas, que estamos trabajando en la tecnología, de entender que la accesibilidad tiene que venir desde el diseño. ¿Qué es lo que tenemos que aprender como, porque prácticamente ya todos somos desarrolladores de contenidos, a lo mejor amateurs o profesionales, no sé, pero todo el tiempo estamos generando contenido. ¿Cuáles serían las partes claves que tú como especialista nos recomendarías para que tuviéramos en cuenta esta accesibilidad de nuestros contenidos, aunque sean muy básicos? Claro, mira, como punto de partida es no asumir que nuestros usuarios van a tener exactamente las mismas posibilidades que tenemos nosotros, ¿no? Como creadores. Entonces, por eso hablo de la accesibilidad desde el diseño. Entonces, lo que podemos hacer es familiarizarnos con algunos puntos básicos que nos van a permitir ampliar el espectro de quienes van a poder tener acceso a nuestra información. Es así, por ejemplo, los contrastes, ¿no? Los contrastes de color para evitar el problema del daltonismo, también los tipos de letra, cómo convertir las imágenes y cómo tener leyendas para aquellos que no pueden ver, pero que están utilizando tecnologías de apoyo auditivo y algunas otras técnicas en las que podemos profundizar. Oye, ese tema está muy interesante. ¿Qué te parece si vamos un corte rapidísimo para que al regresar nos cuentes un poco más acerca de cada una de estas situaciones que tenemos que observar y que obviamente hay empresas también que se dedican a acompañarnos en este proceso? Así Amigos, es. regresamos en un momentito, no se vayan. Estamos en DH Desarrollo Humano, soy Gaby Soule. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola amigos, bienvenidos a Desarrollo Humano. Soy Gaby Soule. Amigos, qué gusto que nos acompañen, como siempre. Bueno, ya estamos aquí en Don Bienvenido a Dinero. Economía de Frente. En esta Amigos, ocasión bienvenidos a una tendremos emisión el más de privilegio su tener programa En Derecho. Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. ¿Qué tal? Bienvenido a esta primera emisión. IDC también está en la televisión. La construcción está muy lejos de recuperar sus... La carta por sí existía desde hace mucho El tiempo. Fondo Monetario Internacional. No te pierdas nuestra programación cubriendo temas como política, economía, corporativo, comercio exterior y temas de actualidad. Disfruta de la transmisión a través del canal 76 de Easy TV o a través del canal 168 en Total Play. También puedes vernos a través de las páginas de IDC de Facebook y YouTube. IDC TV. Sintonízanos de lunes a viernes.
Amigos, regresamos a DH Desarrollo Humano. Es un gusto tenerlos con nosotros y estamos platicando acerca de accesibilidad digital con Marisol Cimbrón. Como les contaba, ella es consultora en innovación abierta, es psicóloga, es maestra en psicoterapia psicoanalítica por la Universidad Intercontinental. Además, desde el 2017 es cofundadora y CEO de Cubestar, sociedad, empresa especialista en soluciones de aprendizaje, pues utilizando la tecnología y contenidos digitales accesibles. Y nuevamente, pues te agradezco, Marisol, el que estés acompañándonos el día de hoy. Tengo que aclarar que Marisol y yo nos conocemos hace, pues, yo creo que 3 años, ¿no, mi querida Marisol? Así es, Gaby. Que tuvimos la oportunidad de trabajar juntas en un proyecto y pues bueno, yo estoy muy honrada de que esté con nosotros porque esta mujer sabe mucho acerca de este tema y su empresa también es muy buena, la recomiendo. Oye, Marisol, en el corte pasado nos estabas comentando acerca de todos estos espectros o todos estos aspectos que se tienen que manejar para que un contenido sea accesible. Hablabas acerca del brillo. En el caso de ser, por ejemplo, un amateur, obviamente, como comentaba también, hay empresas como ustedes que se dedican a hacer todo el acompañamiento, el diseño y todo lo que se necesita para que, por ejemplo, una página web sea totalmente accesible. Pero si yo no quiero hacer un contenido tan especializado, ¿qué elementos puedo tener a la mano y dónde los puedo encontrar? Mira, hay diversas páginas de internet donde dan recomendaciones. Una de mis favoritas es de una empresa mexicana, bueno, una organización mexicana que son especialistas en este tema también de accesibilidad y con quienes, bueno, hemos hecho mancuerna para dar a nuestros usuarios ahora sí que la mejor experiencia, ¿no? O sea, la empresa se llama, bueno, la organización se llama Here Colors y en su página de internet van a encontrar muchísima información sumamente útil, muy accesible desde el punto de vista para entender la información en sí misma, ¿no? Y evidentemente accesible en el verdadero sentido de la palabra porque, bueno, pues a eso se dedican. Entonces, ahí les van a hablar de recomendaciones, de cuáles son las normas, cuáles son los estándares. Pero yo creo que hay cosas muy sencillas hasta cierto punto que les puedo compartir, si estás de acuerdo, Gaby. Por favor, adelante. Mira, pensando en los tipos de contenidos que la mayoría de nosotros creamos, identifico 3 fundamentales, ¿no? El video, evidentemente, que está en un boom a través de Instagram, a través de TikTok, a través de cualquier tipo de red, YouTube, etcétera. Los artículos, ¿no? Que siguen siendo reseñas o artículos escritos, que siguen siendo también una fuente de información fundamental. Y también las imágenes. Creo que estos 3 tipos de elementos son, junto evidentemente con las páginas de internet, ¿no? Y las aplicaciones, pero creo que la mayoría de nosotros vamos a utilizar este tipo de elementos incluso dentro de nuestras páginas de internet y hay ciertos tips que podemos tener en cuenta para comenzar a pensar en accesible, digamos, desde el diseño de nuestros contenidos. Hablemos de los videos. Los videos, bueno, desde el tema de accesibilidad cognitiva, es decir, que podamos entender, cognitiva y cultural, porque también ese es un tema, ¿no? Todos tenemos una diversidad cultural y nuestros puntos de vista pueden ser distintos, generalmente lo son. Entonces, el utilizar lenguaje claro y lenguaje sencillo es la mejor manera de garantizar que nuestro mensaje va a llegar a la mayoría de las personas, ¿no? Eso desde que estamos diseñando nuestro guión. Otro tema importante es que subtitulemos los videos y que creemos transcripciones de las mismas, de los videos en sí mismos. ¿Por qué? Porque hay personas que no pueden escuchar o que no pueden escuchar con la facilidad que otros y tenemos que garantizar que a pesar de eso puedan entender lo que queremos compartir. De igual manera puede ser que simplemente hablen otro idioma, que no hablen español y entonces las transcripciones o los closed captions en otros idiomas también nos permiten llegar a personas que pueden estar hablando otro idioma, ¿no? Evidentemente existe la traducción en lenguaje de señas, pero esto es más complicado para el común de nosotros. Si pueden utilizarlo, mejor que mejor. Pero si no, con subtítulos y transcripciones estamos cubriendo un espectro bastante amplio, ¿no? En el caso de los videos. No, bueno, Marisol, y qué bueno que hablas acerca del tema del lenguaje de señas, porque ahí sí tenemos un grave problema en la mayoría de los casos por el tema de las diferencias en esta lengua de señas, que pueden ser incluso dentro de un mismo país diferentes, ¿no? Entonces, sí, resaltando los subtítulos me parece que es algo muy interesante y muy importante que
En algunas aplicaciones, me parece, y corrígeme si estoy mal, ya viene inmediatamente el subtítulo, ¿no? En algunas publicaciones. O sea, ya no tienes que programarlas ni tienes que buscarle tanto como para poner tu contenido accesible. Es correcto, ya existen aplicaciones y algunas redes como YouTube, por ejemplo, que te permiten la opción de el subtitulado automático. Ahora, este subtitulado no siempre es tan fiel como cuando el subtitulado se hace desde la edición misma, ¿no? Pero sí nos permite tener una variedad de idiomas que no tendríamos a menos que nos pongamos a traducir y subtitular nuestros videos. Entonces, siempre eso es mejor que nada, ¿no? Un poco de accesibilidad siempre va a ser mejor que ninguna accesibilidad. Es correcto, al menos te da una idea y sí me ha pasado que a veces el contenido no tiene nada que ver con lo que están hablando en algunas partes, pero en otras sí coincide y entonces sí podría ayudar muchísimo. Ahora, Marisol, dime, porque creo que también es algo que se nos olvida fácilmente. Ya casi se me está acabando el tiempo, tenemos 2 minutitos, pero yo te quisiera consultar a ti. Me parece sorprendente, por ejemplo, que en las páginas de gobierno de muchos países, incluyendo la nuestra, lamentablemente, no son accesibles. Entonces, tú como consultora, como especialista en temas de accesibilidad digital, ¿cuál sería tu recomendación para estas organizaciones, tanto gubernamentales como no gubernamentales? Si existe alguna norma internacional que se tiene que observar, si obviamente te voy a pedir que hagas un poquito de la convención para que pues se entienda que no es un tema de petición particular, sino verdaderamente también un derecho. Totalmente. Mira, sí existen algunas normas y unos estándares y si quieres en el siguiente bloque profundizamos en eso, pero a nivel gubernamental, justamente lo acabas de decir, es un derecho. No ser accesibles a nivel gubernamental es discriminación desde el gobierno mismo. Y puede que sea sin intención, evidentemente, pero al no ser accesibles están ampliando una brecha muy importante entre quienes tienen acceso a esa información y aquellos que no, cuando nuevamente deberíamos de estar pensando en ser accesibles para todos, es un derecho a la información y además hay situaciones como la pandemia y otros desastres naturales que hacen fundamental esta accesibilidad para salvar vidas. Pues bueno, a todas las autoridades que nos están viendo o a aquellos que tienen acceso a las autoridades, llamamos a que por favor hagan este cambio que es tan indispensable. Nos hemos encontrado, Marisol, tú lo sabes muy bien, con páginas que son especializadas o con contenido especializado para personas con discapacidad o con contenido dirigido para personas con discapacidad de adultos mayores y no hay este tipo de herramientas. Pues ahí les mandamos ya nuestra petición, vamos a un corte mientras esperamos a que les llegue y regresamos en un momento. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola amigos, bienvenidos a Desarrollo Humano. Soy Gaby Soule. Amigos, qué gusto que nos acompañen, como siempre. Bueno, ya estamos aquí en Don Dinero. Bienvenido a Economía de Frente. En esta amigos, bienvenidos a una emisión más de su programa En Derecho. Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. ¿Qué tal? Bienvenido a esta primera emisión. IDC también está en la televisión. La construcción está muy lejos de recuperar su... La Casa por sí existía desde hace El Fondo Monetario Internacional. No te pierdas nuestra programación cubriendo temas como política, economía, corporativo, comercio exterior y temas de actualidad. Disfruta de la transmisión a través del canal 76 de Easy TV o a través del canal 168 en Total Play. También puedes vernos a través de las páginas de IDC, de Facebook y YouTube. IDC TV. Sintonízanos de lunes a viernes. Estábamos hablando acerca de, en el bloque pasado, acerca de la normatividad que debería al menos regular a las instituciones gubernamentales y las instituciones privadas también deberíamos observar, pues también para promover esta Agenda 2030, como lo habíamos mencionado, y para poder participar en un mundo mucho más equitativo. Cuéntanos un poco más de ello. Bueno, ahora sí que cada país, ¿no?, empieza a tener las normativas que tienen que ver justamente con la accesibilidad como parte de los esfuerzos de no discriminación, para empezar.
Pero existen desde hace tiempo en temas digitales estándares que podemos seguir para el desarrollo o el diseño universal, digamos, en entornos digitales. Uno de los más comunes y que yo lo recomiendo y es con el que trabajamos en Cubicstar generalmente es el WCAG, que por sus siglas lo encuentran en la versión 2.1, y estos estándares de accesibilidad generalmente tienen 3 niveles, el A, AA y AAA. El A es el más sencillo, digamos, ¿no? O sea, el más básico, el que podemos tener acceso la mayoría de nosotros sin tener que hacer una inversión gigantesca de tiempo ni de consultores. Conforme vamos avanzando en el AA y AAA, bueno, pues ya llegamos a cuestiones que requieren un desarrollo tecnológico más robusto, que requieren fundamentalmente también la traducción en lenguaje de señas y otro tipo de requisitos muchísimo más completos. Pero justamente partiendo de esta diferencia importante que hablabas, Gaby, los gobiernos, las organizaciones, las pymes, todos podríamos empezar basándonos en en el nivel o en el estándar en su nivel A, ¿no? Entonces, creo que también ir paso a paso es algo sano, porque muchas veces lo que pasa con los esfuerzos de evolución y de accesibilidad y con muchos proyectos de distintos tipos es que cuando queremos abarcar demasiado o buscamos la perfección desde el primer momento, pues entonces nos quedamos pasmados, ¿no? Entonces mi invitación es familiarícense, hay muchísima información en línea, pero además empezar a hacer estos ajustes, ¿no? El tipo de letra que te decía, cuando vamos a escribir textos, utilizar fuentes que sean sans serif, es decir, sin el serif, sin la rayita, porque cuando no son este tipo de letras, hay muchas personas que visualmente van a confundir las letras o las tecnologías y los lectores automáticos o las tecnologías de apoyo no van a identificar correctamente los caracteres, ¿no? Entonces es muy importante que en nuestros teléfonos móviles, páginas web, en cualquier espacio digital, nos aseguremos de que la información que vamos a poner sea fiable, uno, y que va a llegar a la mayor cantidad de personas, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de estrategias de salud, planes de contingencia, cuando es información que realmente puede salvar vidas, ¿no? Esto es muy, 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 muy importante, ser conscientes que efectivamente la tecnología está en desarrollo, ¿no? Y las posibilidades que nos abre la tecnología son enormes. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos de no dejar fuera a aquellos que tenemos algún tipo de pues digamos, a la diversidad, ¿no?, de los seres humanos que vamos a necesitar cosas distintas para entender los contenidos. Bueno, es que Marisol, imagínate cuando, por ejemplo, mandamos una información de prevención o de atención en el tema de COVID, me estoy imaginando, qué pasa con una persona que tiene una discapacidad visual y que pues no tiene acceso a ese tipo de información y verdaderamente ya no solo es el acceso a una comunicación, sino a un contenido que puede representar pues su propia vida, ¿no? En ese sentido, Marisol, también te quería preguntar cuáles son los convenientes para las empresas empezar a adoptar en sus contenidos internos, incluso de comunicación, o externos, como una página web para el público en general. Porque habrá empresas que digan, bueno, pues yo no tengo personal con discapacidad o mi target no son personas con discapacidad como tal, pero seguramente habrá unas razones suficientes para poder ir adaptando toda esta accesibilidad para que sea mucho más diversa. Totalmente. Digo, más allá de una conciencia, ¿no?, y una responsabilidad social en sí mismo, y el entender que la diversidad no es algo que vaya a la baja, por el contrario, ¿no? O sea, no hablemos de discapacidades nada más, hablemos simplemente de diversidad. Las necesidades que cada uno de nosotros tenemos para entender un contenido, para tener acceso a él, pues son altísimamente diferentes, ¿no? Entonces, internamente, pues, bueno, mi invitación sería desde abrirse también a tener mayor diversidad en el talento, ¿no? O sea, empezando por ahí. Pero no podemos abrirnos si no hemos creado, digamos, las rampas digitales necesarias para poder realmente ser inclusivos en este sentido, ¿no?, que también tiene que ver con la inclusividad. Y por otro lado, hacia afuera, pues no creo que haya una empresa realmente que si lo piensa y lo reflexiona, quiera dejar fuera a posibles clientes o a posibles beneficiarios o a posibles usuarios, ¿no? Y al final de cuentas, eso es lo que estamos haciendo
cuando no tenemos el cuidado de que nuestra página de internet, que nuestras plataformas digitales, que nuestros comunicados en sí mismos sean accesibles desde el diseño. Y de verdad, no es tan complicado como a veces podríamos pensarlo. Hay muchísimas tecnologías ya y hay muchas empresas y hay mucha información misma en internet que nos ayuda a dar ese paso de la accesibilidad que tiene que ver con la no discriminación y que tiene que ver con la inclusividad, y creo que eso tiene que ser el primer paso para todos, ser un poquito más conscientes en ese sentido. Y me encantó lo que dices de la rampa digital, porque efectivamente es tal cual, es tener el acceso, porque a veces pensamos que las minorías, como ya no deberíamos hablar, pero esas diferencias están acotadas a una necesidad económica siempre, ¿no? De una vulnerabilidad económica siempre, como si no fueran potenciales clientes o no fueran a consumir absolutamente nada. La experiencia en marketing nos ha dicho que, por ejemplo, la comunidad LGBT gasta muchísimo, las personas con discapacidad, las familias gastan muchísimo, etcétera. Entonces, por tema incluso de venta, creo que sí se tendría que hacer esa reflexión. Ya para irnos, Marisol, y para aprovechar que estás aquí, cuéntanos rápidamente acerca de los colores que tenemos que evitar cuando utilizamos estas páginas o cuando usamos estas páginas. Mira, más que el color en sí mismo tiene que ver con el contraste, ¿no? Necesita haber un contraste amplio entre el fondo y la forma. De lo contrario, muchos de nosotros no vamos a distinguir, ¿no? Por ejemplo, algo que no debemos usar nunca es fondo azul y letras rojas o viceversa. Eso duele, o sea, incluso nos duele a la mayoría. Hay muchos programas en internet, pueden entrar a páginas de internet donde pueden revisar justamente los contrastes. Hay páginas en español, en inglés, en todos los idiomas. Entonces, les digo, tiene que haber una separación de puntos suficiente entre el color de fondo y el color de la forma para que podamos distinguir la diferencia e identificar correctamente lo que estamos viendo. Pues amigos, esto es una pequeña muestra de muchas otras cosas que son muy interesantes y apasionantes en el tema de accesibilidad digital. Te agradezco mucho, Marisol, cofundadora y CEO de Cubistar, que hayas estado con nosotros. De veras, siempre nos apoyas muchísimo y siempre nos orientas, así que siempre eres bienvenida a este espacio. Un gusto como siempre, Gaby, y sigamos trabajando por la accesibilidad. Por favor, vamos a seguir haciéndolo, y amigos, pues nos vemos la próxima semana, ya se nos acabó el tiempo, y recuerden que nos vemos en DH Desarrollo Humano.